El Señor dice en su palabra, Lucas capítulo 23, versículo 43. Nos vamos a quedar allí en ese evangelio. Dice el Señor: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para ponerlos en contexto, aunque yo supongo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya sabemos en qué situación estaba nuestro Señor Jesucristo. Él había cargado la cruz hasta el monte del Calvario, ¿correcto? Y ya estaba crucificado. Ya, como lo decía ahora el pastor y la pastora, había pronunciado la primera palabra: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y estaba rodeado de mucha gente, pero con él estaban crucificados también 2 ladrones. Amén. Y si nos devolvemos un poco al versículo 41, al 40 dice, bueno, el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En el 40 dice: respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos, mis hermanos, que Jesús perdonó los pecados de que fue un ladrón, una persona muy, muy mala, pero que sin embargo en la cruz, en la misma situación de nuestro Señor, Él se arrepintió y le dijo al Señor que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso como primer punto. Pero tenemos un segundo punto que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Y es que estamos observando a un Dios bueno, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador, a un Dios que no le interesa que nosotros lo hayamos crucificado, que no le interesa, lo tiene como mínimo que nosotros lo hayamos injuriado, que con el látigo le hubiéramos desgarrado sus carnes. Un Dios que nos recibe con los pecados que nosotros tenemos. ¿Y por qué yo les digo que es un Dios? No porque yo lo quiera decir, sino porque la Biblia demuestra, en la misma Biblia, que Jesús es Dios. Y para demostrarlo en la Biblia, yo los quiero llevar al Evangelio de Juan. Mis hermanos, acompáñenme, ahí adelantico, Juan 1:1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que Jesús es Dios? Dice la palabra en Evangelio de Juan 1:1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Y en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo fue hecho carne. Cristo Jesús, que vino a la tierra, ¿correcto? Cristo Jesús, que estuvo aquí con nosotros, habitó con nosotros. Lo convirtió el Señor de ser un Dios a un sencillo ser humano, para que sintiera hambre, para que pudiera sentir también que los humanos, cada uno de nosotros, los humanos, tenemos tristezas,
Cada uno de nosotros tenemos dolores. Amén. Y cada uno de nosotros podemos tener hambre. Para eso lo trajo el Señor acá, ¿sí? Y vemos un Dios, insisto, perdonador. Un Dios que a pesar de todo lo que le hicimos, a pesar que lo crucificaron, que le colocaron una corona de espinas en su cabeza, Él nos puede decir, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y le pedimos perdón, Él nos puede decir: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguimos viendo un Dios perdonador, un Dios, insisto, que no le interesa a Él que nosotros seamos pecadores, que hayamos cometido el pecado más brutal. No le interesa. Si tú te arrepientes, te arrodillas delante de Dios y le pides perdón, Él te puede decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un paraíso hermoso que nos está esperando, siempre y cuando cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nos arrepintamos de una manera genuina, que aprendamos a vivir como Él lo dice en su palabra, de una manera buena, de una manera genuina, de una manera que agrademos al Señor. Y yo creo que me han escuchado muchas veces diciendo: Señor, heme aquí, yo quiero ser un digno hijo tuyo, que cuando tú necesites a alguien en la tierra, yo pueda decir: Señor, heme aquí, mándame a mí, que Él ponga sus ojos en nosotros. De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.